Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a
Saludos mis queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darse cita y acompañarnos a través de esta transmisión que estaremos compartiendo con ustedes, donde estaremos estudiando, analizando y meditando el tiempo y el mensaje del cuarto ángel. Miraremos en primer lugar cuando Dios decidió enviar el mensaje del cuarto ángel y qué es lo que contiene ese mensaje del cuarto ángel. Quiénes lo dieron, quiénes lo están dando y quiénes lo seguirán proclamando. De ahí que los invitamos a que nos acompañen durante esta hora de transmisión y que juntos podamos meditar, podamos reflexionar, podamos estudiar qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de este mensaje del cuarto ángel. Por consiguiente, los invito a que me acompañen de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro amado Dios quien nos dirija en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, venimos delante de tu presencia para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para reflexionar, para buscar esa ayuda que viene de lo alto, para pedir que nos ayudes a cambiar nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestros pensamientos, y que nos hagas puros como tú eres puro, que nos hagas santo como tú eres santo, que quites todo trapo de inmundicia de nuestro ser y que nos hagas ver la realidad de nuestros caracteres. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Dirígenos también en el estudio de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Así pues, mi Dios, te ruego y te suplico también por mis hermanos que van a estar mirando esta presentación, que vayamos juntos a los pies del Cordero que fue inmolado y que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, el poder, la fortaleza, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Así que, mi Dios, todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciados hermanos que están mirando la portada de esta presentación, donde hemos decidido meditar en este lunes el tiempo y el mensaje del cuarto ángel, donde queremos analizar primeramente cuándo es que Dios se designó y decidió enviar el mensaje del cuarto ángel. Debemos de recordar que este cuarto ángel es la culminación, es el resultado de 3 mensajes angélicos que se dieron y se están dando antes de que llegara el cuarto ángel. De ahí que vamos a comenzar con este diagrama que realizamos en la presentación anterior del tiempo y del mensaje de los 3 ángeles. En esa presentación que ustedes pueden encontrar en nuestra página de YouTube, ahí explicamos detalladamente el tiempo de los mensajes de los 3 ángeles en compañía de las 7 trompetas.
y miramos que los 3 ángeles tenían que venir después de que pasaran las primeras 6 trompetas y posteriormente iba a llegar en toda su plenitud el mensaje del primero y del segundo ángel. Cuando nosotros analizamos el mensaje del tercer ángel, miraremos que la palabra de Dios nos dice allá en el libro profético de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y el versículo 7, la Biblia nos explica este mensaje del primer ángel. El apóstol Juan, el profeta Juan, le llama el mensaje del primer ángel y dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Aquí encontramos que este mensaje del primer ángel, en realidad, cuando nosotros vamos a la historia profética, encontraremos que este primer ángel comenzó a darse, a predicarse de una manera muy lenta, de una manera muy silenciosa. Y ese mensaje del primer ángel, en realidad, los comienzos fueron en 1831. Como ustedes miran ahí en el diagrama, en la sexta trompeta, en el segundo ay. En esta sexta trompeta, que culminó el 11 de agosto de 1840 con la caída del Imperio Otomano. Y vamos a mirar que cuando vamos a el conflicto de los siglos, en la página 377, nosotros miraremos que la mensajera del Señor relaciona a este mensaje del primer ángel con el pionero William Miller, y nos detalla en el conflicto de los siglos, colocándolo en un tiempo histórico, el momento en que se comenzó, como dice Apocalipsis 14:6, a predicar el mensaje del primer ángel a los moradores de la tierra. Dice el conflicto de los siglos: al empezar a estudiar William Miller las Sagradas Escrituras, como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación. Pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Por eso, cuando nosotros miramos este mensaje del primer ángel, en realidad, cuando dice para predicarlo a los moradores de la tierra, comenzó con el pionero William Miller. En el conflicto de los siglos, en el original, dice la obra de un gran reformador. Miller fue el seleccionado por Dios, este agricultor fue el escogido por Dios para comenzar a predicar el mensaje de el primer ángel. Y miraremos que Miller empezó a presentar sus ideas en círculo privado, siempre que se le ofrecía la oportunidad.
rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Lo que Miller estaba buscando es que él quería que otros predicadores dieran el mensaje que él había encontrado. Pero sabemos nosotros que el mensaje es personal. La unión con Cristo es personal. Y por eso lo que Dios nos revela individualmente, necesitamos ir a Dios y pedirle que nos ayude a proclamarlas. De ahí que el conflicto de los siglos, página 378, sigue diciendo: pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir, dando el aviso. De continuo se presentaban a su espíritu las siguientes palabras: anda, anúncialo al mundo, su sangre demandaré de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. Por eso les mostramos que en el mensaje del primer ángel, en realidad comenzó en 1831, pero comenzó de una manera muy lenta. Comenzó primero con el pionero William Miller. Como acabamos de leer, se leía y predicaba en círculos privados. Pero el Señor, nuestro gran Dios todopoderoso, no quería que el mensaje se quedara estancado. De ahí que infundió su espíritu en William Miller para que él saliera a predicar este mensaje de el primer ángel y dedicara su tiempo, sus recursos, sus bienes, todos a la obra de la predicación de este mensaje del primer ángel. Es sumamente importante que nosotros tengamos el contexto del primero, del segundo y del tercero, porque su gran culminación de estos 3 mensajes angélicos están reunidos en el mensaje de el cuarto ángel. Y así como se proclamó el primero, el segundo y se está proclamando el tercero, se dará fuerza y vigor y poder a el mensaje del cuarto ángel. Y así como Dios utilizó obreros humildes en la predicación del mensaje del primer ángel y del segundo y del tercero, utilizará instrumentos humildes para predicar el mensaje de el cuarto ángel. De ahí que miraremos nosotros ahora que en este primer ángel que apareció en 1831, encontraremos que hay numerosas referencias que lo verifican. En el espíritu de profecía, por ejemplo, está el libro de Primeros Escritos, y ahí encontramos en Primeros Escritos detalladamente el tiempo del mensaje del primer ángel y también el tiempo del mensaje del segundo ángel y del tercer ángel. En Primeros Escritos, página 232 a la 237, bajo el título El mensaje del primer ángel, se describe el poderoso movimiento que se inició bajo el ministerio de William Miller. Esto identifica claramente al reavivamiento y reforma que comenzaron en 1831. Ese reavivamiento y esa reforma la comenzó el agricultor William Miller con el mensaje del primer ángel. Con igual claridad, el movimiento del segundo ángel está identificado en el mismo libro de Primeros Escritos en las páginas 237 a la 239 y se inició inmediatamente después del primer chasco
que fue experimentado por los creyentes expectantes en abril de 1844, cuando se creía que Cristo venía en esa primavera del año 1844, y en realidad no vino en esa fecha y se movieron a la fecha del 22 de octubre. De ahí que el mensaje del segundo ángel comenzó cuando el clamor de medianoche se dio en el campamento de Exeter en Maine en agosto de 1844. El Señor decidió escoger esa ciudad de Exeter en Maine, aquí en Estados Unidos, y ustedes miran ahí en su pantalla un pequeño mapa del lugar que Dios escogió para comenzar la proclamación del mensaje del segundo ángel. Esa proclamación que dice: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ahí, en esta ciudad, en Exeter, New Hampshire, encontramos que Dios decidió mandar el mensaje de el segundo ángel. Este mensaje del segundo ángel es el que le siguió al mensaje del primer ángel. Por eso cuando nosotros miramos aquí en este diagrama, miramos que el mensaje del primer ángel va creciendo, va en aumento. Conforme van pasando los años, va aumentando ese ángel en poder. Ese ángel va dándose a conocer. Y ese ángel está representado por un movimiento de humildes laicos que salen a proclamar el mensaje del primer ángel sin importar las consecuencias, sin importar las restricciones que más adelante les van a colocar. Y ese mensaje del primer ángel se une al mensaje del segundo ángel en 1844. Cuando llegamos a el 22 de octubre de 1844, Dios decide enviar el mensaje del tercer ángel. Eso lo vamos a encontrar también en Primeros Escritos, en la página 254 a la 258. Y miraremos nosotros que el comienzo del mensaje y el movimiento del tercer ángel coincidió con la transición de Cristo del primer departamento al segundo en el santuario celestial. Al terminar las profecías de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañana, los 2300 años de la profecía del 22 de octubre de 1844. Por eso encontramos que tanto el primer ángel como el segundo ángel, su comienzo fue cuando nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, estaba en el lugar santo del santuario celestial y decidió que el mensaje del tercer ángel coincidiera con la entrada al lugar santísimo. Por eso cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y miramos en Apocalipsis capítulo 11 y leemos el versículo 19, miraremos nosotros en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19 que la palabra de Dios dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Encontramos que este
este versículo está en el contexto de la séptima trompeta. En el versículo 15 se nos indica, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y encontramos en el versículo 18 de igual manera la finalización de Daniel 8:14 y el comienzo de el juicio investigador. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:18 en el contexto de cuando se abre el templo de Dios y se mira el arca de su pacto en el lugar santísimo. Dice la palabra de Dios: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo, noten que dice, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a grandes y pequeños, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Eso está en el contexto de la séptima trompeta. Por eso en el versículo 18 nosotros miramos que viene un tiempo para que los muertos sean juzgados. Eso es el comienzo del juicio investigador que comenzó en 1844, justamente cuando se iba a comenzar a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Pero este mensaje de el tiempo de juzgar a los muertos es la finalización de Daniel 8:14 y el comienzo de la purificación del santuario. Por eso es que encontramos que en el comienzo del mensaje del tercer ángel incluye y coincide con la transición de Cristo del primer departamento al segundo en el santuario celestial. Y es ahí, en el 22 de octubre de 1844, cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel. En el mensaje del primer ángel, Dios utilizó a William Miller y a Joshua Vernon Himes. En el mensaje del segundo ángel, Dios utilizó a Josías Leach y también utilizó a el pastor a Samuel Snow. En el mensaje del tercer ángel, ya Dios va a utilizar a James White. En primera instancia utiliza a José Bates, quien es el primero después de haber recibido un folleto de el sellamiento de el sábado como día de el Señor, y posteriormente él se convierte debido a este folleto y él decide imprimir ese folleto y ampliarlo y publicarlo en diferentes lugares. Esa obra la comienza con más amplitud el pastor José Bates. Uno de estos estudios lo recibe el pastor James White, quien se convierte en guardar el sábado junto a la compañía de su esposa Elena G. de White. Y Elena G. de White recibe la visión del mensaje del tercer ángel en 1848 con el mensaje de el sellamiento, donde ella mira que el mensaje del tercer ángel ha comenzado y que es hora de proclamarlo en mayor amplitud.
Por eso es que el Señor siempre ha tenido un orden cronológico, profético, histórico para dar estos mensajes angélicos. De la misma manera, el Señor decidió una ciudad y decidió un campestre, un congreso donde comenzara a dar el mensaje de el cuarto ángel. Y él colocó un tiempo para ese mensaje. Ese mensaje comenzó en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Y comenzó en el año de 1888. Y miramos que este mensaje del cuarto ángel, cuando lo analizamos detalladamente, encontramos que entre el surgimiento del tercer ángel en 1844 y la sesión de la Conferencia General en Minneapolis en 1888, no se menciona y no se hace ninguna mención de alguna aparición de ángeles. Por consiguiente, el cuarto ángel no comenzó su obra durante ese periodo. Pero en 1888, cuando el Señor envió a sus mensajeros, los pastores Wagoner y Jones, advirtió a los creyentes adventistas por medio de su portavoz que este era el ministerio del ángel de Apocalipsis 18 en realidad. Encontraremos que ese portavoz, ese profeta que iba a revelar que Dios estaba mandando el mensaje del cuarto ángel y que había decidido que ese ángel tocara la tierra en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, en el mes de octubre, en esa conferencia general. Y esta verdad de que el ángel había descendido, como dice Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 18 para que veamos cómo es que descendió este ángel. Dice aquí: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. En 1888 Dios decide en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, que el ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, descendiera a la tierra y comenzara su proclamación a través de los pastores Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Wagoner. ¿Para qué? Para que comenzaran a predicar el mensaje del cuarto ángel. De ahí que ahora, así como Dios comenzó su obra con el pastor William Miller y Joshua B. Himes para proclamar el mensaje del primer ángel, y así como Dios escogió a Samuel Snow y a Josías Leach para comenzar el mensaje del segundo ángel, de igual manera Dios escogió a José Bates, a James White y a la mensajera del Señor, a Elena G. de White, para proclamar el mensaje del tercer ángel. Ahora Dios estaba escogiendo dentro de todos los moradores de la tierra a dos personajes, a uno Alonzo Trevier Jones y al otro Elliot Joseph Wagoner, en compañía de su portavoz, la mensajera del Señor, la hermana y profeta Elena G. de White, para que comenzaran a proclamar el mensaje de el cuarto ángel. Y eso ocurrió en el tiempo de la profecía, dentro de la séptima trompeta, que fue en el año de 1888.
esa fue la fecha que decidió el Señor para la proclamación de este mensaje, de este ángel que iba a descender, y los escogidos dentro de todo los seres humanos fueron estos dos hombres, Waggoner y Jones. Y la mensajera del Señor, inspirada por Dios, dio a conocer que el mensaje del cuarto ángel había comenzado. Ella lo declara detalladamente en 1892 en la Review and Herald del 22 de septiembre. Y ella dice: el tiempo de prueba es inminente, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Encontramos pues, mis queridos hermanos, que ya tenemos el tiempo del mensaje del cuarto ángel, y ese tiempo fue en 1888, dentro de la séptima trompeta, dentro del lugar santísimo, donde nuestro gran sumo sacerdote ya había comenzado su obra de purificación del santuario en ese departamento, donde ya había comenzado el juicio de los muertos, ese juicio investigador. Y ahora Dios se propone enviar el mensaje del cuarto ángel para que los vivos, los que van a ser sellados, antes de que sean sellados, obtengan la justicia de Cristo, obtengan el carácter de Cristo. De ahí que ahora pasamos a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el mensaje de el cuarto ángel? Y la mensajera del Señor nos va a decir que es la justicia de Cristo. Ella nos los recalca en su primera declaración de cuando comenzó el mensaje del cuarto ángel. Ella dice: ya ha comenzado con la revelación de la justicia de Cristo. Dentro de esta justicia, nuestro Salvador, el Redentor, que perdona los pecados. Esta justicia de Cristo es el mensaje de el cuarto ángel que Dios está enviando a la tierra, a los moradores de la tierra, y que va a alumbrar a toda la tierra con su gloria, con su poder. De ahí que este mensaje del cuarto ángel es la unión dentro de esos tres ángeles también. Es la culminación del mensaje de Dios para este tiempo final. De ahí que miraremos nosotros que este mensaje de la justificación por la fe nos lleva más allá para alcanzar la norma de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar de pie delante del trono de Dios, para poder estar de pie sin mancha, limpios, puros y santos delante del juicio de Dios. De ahí que en una declaración del pastor Alonzo Trevier Jones, dedicado en su mensaje a la iglesia, a los laodicenses, porque ahora ya estábamos en el tiempo donde la iglesia adventista había pasado de ser Filadelfia, se había convertido ahora en la iglesia laodicense. Y es a la iglesia laodicense que Dios decide enviarle el mensaje de la justicia de Cristo. Por eso cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 3, leeremos que ahí viene el consejo del testigo fiel y verdadero, donde dice nuestro Señor Jesucristo
quien es el testigo fiel y verdadero, hablándonos en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14. Y escribe a el ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dicen el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Noten la condición en la cual se encuentra y nos encontramos como laodicenses, que no somos ni fríos ni somos calientes, somos tibios. De ahí que por eso es que el Señor decide mandar dentro del periodo de la iglesia de los laodicenses, esa séptima iglesia, un anuncio, una advertencia, un mensaje que nos va a cambiar de tibios a calientes. Pero la condición se nos revela en Apocalipsis 3 de cómo somos como laodicenses. Por eso dice, porque tú dices, porque nosotros decimos, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada y no conocemos que somos unos desventurados, que somos unos miserables, que somos unos pobres, que somos unos ciegos y que somos y que estamos desnudos. Esa es la condición a la cual Dios decide enviar el mensaje del cuarto ángel. Lo envió en 1888, pero desde 1888, cuando comenzó el mensaje del cuarto ángel, hasta el día de hoy, ese mensaje se ha estado dando y cada vez más va a ir en aumento hasta que llene a toda la tierra con poder y gloria. Quiere decir que este mensaje va a llegar a todos los rincones de la tierra, querramos o no, seamos parte de este mensaje o no lo seamos. Aún si Dios tiene que utilizar a las piedras hablarán. Pero este mensaje llenará toda la tierra con poder y gloria. De ahí que en 1888, a través de los siervos que Dios escogió, nos manda un consejo. Y es el mismo consejo que nos está mandando en este tiempo. ¿Cuál es ese consejo? El que viene en el versículo 18, que dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Noten que aquí se nos da el mensaje de la justificación por la fe. Ese mensaje que es la justicia de Cristo. Cuando nosotros vemos, yo quisiera que miraras, que meditaras por un momento esa ilustración que está ahí en tu pantalla, donde miramos cómo es que el pastor Alonzo Trevier Jones comenzó a dar el mensaje de la justificación por la fe, donde miramos cómo es que el pastor L. Joseph Waggoner comenzó a predicar el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Qué fue lo que lo llevó a él, específicamente a Waggoner, a predicar el mensaje del cuarto ángel? Ese fuerte pregón, ese mensaje de la justicia de Cristo. Se nos recuerda y se nos enseña a través de la historia que Waggoner estaba en un servicio de culto donde estaban predicando de la justicia de Cristo. Y dice que él de repente miró la cruz de Cristo y a Cristo crucificado.
Es decir, él en realidad lo que miró es lo que dice Romanos capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 1. ¿Qué fue lo que recibió Waggoner esa mañana de un sermón que estaban predicando? Y él miró la cruz y a Cristo crucificado. Dice Romanos capítulo 1 y el versículo 16 y 17. Esto fue lo que miró el pastor Waggoner y es lo que nosotros debemos mirar bajo el mensaje del cuarto ángel. Dice aquí: justificación alcanzada por la fe, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten que nos está diciendo que el evangelio es el poder de Dios. Y nosotros leímos que ese ángel que desciende en Apocalipsis 18 y el versículo 1 desciende con poder. Por eso leemos: y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. Y eso es lo que tiene el mensaje del cuarto ángel. Tiene poder. Y el evangelio tiene poder. ¿Poder para qué? Poder para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Bueno, la Biblia nos va a decir en el Evangelio de Lucas, vamos a ir a el Evangelio de Lucas y miraremos nosotros en el versículo, vamos a ver en los Evangelios, poder para qué tiene este evangelio. Leeremos primeramente Mateo capítulo 1 y el versículo 21. La Biblia dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, es decir, Jesús, la justificación por la fe, él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el poder que tiene el evangelio: salvarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados, redimirnos de nuestros pecados, purificarnos de todo pecado, limpiarnos de nuestras impurezas, de nuestros trapos de inmundicia, de nuestro carácter, de nuestro mal comportamiento, de nuestros malos pensamientos. Por eso es que en Romanos capítulo 1 y el versículo 16 nos dice: porque es el poder de Dios, el evangelio, ese evangelio que lleva el mensaje del cuarto ángel. Sigue diciendo: porque en él, es decir, en Cristo, el que salva a su pueblo de sus pecados, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que miró el pastor Waggoner al pie de la cruz, cuando miró a su Salvador, cuando miró a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué más miró el pastor Waggoner y qué más debemos de mirar nosotros? Especialmente, ¿qué más debe de mirar la iglesia de los laodicenses? Bueno, la Biblia nos va a decir en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, que debemos de, en esta justificación por la fe, estar crucificados juntamente con Cristo. Y eso es lo que miró Waggoner y Jones al comienzo de
el mensaje del cuarto ángel. Dice Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y este es el mensaje de la justificación por la fe. Mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí encontramos la salvación en Cristo Jesús. Ahí encontramos el perdón de nuestros pecados. Ahí encontramos la justicia de Cristo. Ahí encontramos el poder de Dios bajo el mensaje del cuarto ángel, que nos limpiará, nos lavará, nos purificará, nos quitará nuestros pecados. Por eso cuando mires tú esa ilustración que está ahí en la pantalla, que solamente la utilizamos para mostrar un ejemplo del mensaje, y encontramos ahí a un mensajero que tiene un regalo. Dentro de ese regalo, que es el don gratuito, viene una vestimenta, que es la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo, es el don de Dios. Y encontramos a un personaje que le está colocando ese manto blanco a uno que está con unos trapos de inmundicia, a uno que está con suciedad, a uno que está manchado de pecado. Y encontramos dentro de esta ilustración que ese mensajero que está ahí le está dando las buenas nuevas del evangelio a alguien que está lleno de pecado. Le está diciendo que en Cristo Jesús hay poder para vencer el pecado y que en la justicia de Cristo, Él nos reviste con su manto de justicia y nos quita nuestros trapos de inmundicia y nos hace fieles, nos hace santos en la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ese es el mensaje del cuarto ángel, donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo hace Cristo. Él es el que da el primer paso. Posteriormente, Él, de acuerdo al mensaje del evangelio del cuarto ángel, nos da su poder para que nosotros podamos abandonar nuestros pecados. Y es gracias a ese poder que el ser humano puede ser restaurado a la imagen y semejanza de Cristo. Y si analizamos más profundamente, si no tuviéramos ese poder que viene de Cristo, nosotros no podríamos cambiar, no podríamos tener ese poder para cambiar. Por eso en el mensaje de la justificación por la fe es Cristo quien se da a sí mismo. Es Cristo quien nos da su poder. Es Cristo quien nos limpia, quien nos lava. Así como aquel buen samaritano que encontró en el camino a alguien que lo habían asaltado, que lo habían golpeado, que lo habían maltratado. Y este buen samaritano lo lavó, lo limpió, lo curó hasta cierto punto y posteriormente lo llevó al mesón, donde dejó pagado para que lo siguieran cuidando y lo siguieran atendiendo hasta que lo recuperaran tal y como él estaba antes. Así de igual manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no quiere dejarnos en esa condición. Él quiere que nuestro carácter vuelva a regresar a ese carácter antes de que Adán y Eva pecaran. A ese carácter donde
Adán y Eva eran puros y santos y podían estar sin temor en la presencia de Dios, donde podían estar de pie delante de Dios, donde no tenían miedo de escuchar la voz de Dios, donde no tenían miedo de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque gracias al carácter que Dios colocó en Adán y Eva, ellos podían mirar de frente y cara a cara a Dios. Y esa es la condición a la cual el mensaje del cuarto ángel nos quiere regresar. Por eso, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 18 y el versículo 1, dice que ese mensaje desciende a la tierra con gran poder y gloria. Y miramos que en ese mensaje en Romanos 1 dice que es el poder del evangelio. De ahí que en este mensaje del cuarto ángel miraremos que también es conocido con otro nombre. Este mensaje del cuarto ángel es conocido con este nombre que también ustedes pueden mirar. Miren lo que dice aquí. Esto lo escribió el pastor Alonso Trevier Jones en el mensaje del tercer ángel en la página 116 en su artículo número 8 del año 1893. Dice el pastor A.T. Jones: ¿cuál es el objeto del fuerte pregón? ¿O cuál es el objeto del mensaje del cuarto ángel? Dice él: fortalecernos para el tiempo de angustia. ¿Dónde estamos? La congregación le responde: en el fuerte pregón. ¿Ha comenzado el fuerte pregón o el mensaje del cuarto ángel? La congregación le responde: sí. ¿Para qué ha comenzado? Responde la congregación: para hacer una obra en nuestro favor, para hacer que podamos resistir en el tiempo de angustia. Miramos ahí, pues, mis queridos hermanos, que este mensaje del fuerte pregón, como también es conocido el mensaje del cuarto ángel, nos va a preparar para el tiempo de angustia también. Nos va a preparar para estar de pie delante de Dios cuando Él venga en las nubes de los cielos. Y este fuerte pregón, este mensaje del cuarto ángel va acompañado de una lluvia y se le llama la lluvia tardía. La lluvia tardía es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Es el comienzo de ese mensaje glorioso que alumbra la tierra. Pero la lluvia tardía es la instrucción en la justicia de Cristo. ¿Cuándo nos vino ese mensaje de la justicia de Dios como pueblo? Está preguntando el pastor Alonso Trevier Jones. Y le responde la congregación: hace 4 años. Viene la pregunta: ¿dónde comenzó este mensaje del fuerte pregón? El cuarto ángel, la lluvia tardía. Y la congregación responde: en Minneapolis. Sí, consideremos ese punto la pasada noche y se lo puede encontrar en el boletín número 7 en la página 183. No veo cómo podríamos establecerlo más claramente de lo que hicimos entonces. Esta declaración se encuentra en el artículo número 11 en la página 153 de el libro El mensaje del tercer ángel. De ahí que el mensaje del cuarto ángel comenzó en Minneapolis, en Minnesota, en el Congreso de octubre de 1888. Y ahí comenzaron a caer las primeras gotas de la lluvia tardía.
ahí comenzó a proclamarse el mensaje del cuarto ángel, que se le unía a los tres mensajes anteriores. Y miramos nosotros que en 1888 comenzó el poder del evangelio en la justicia de Cristo. De ahí que se nos hace esta invitación. Esta invitación es para ti y para mí. Es para todos aquellos que querramos la justicia de Cristo. Dice la mensajera del Señor en el boletín de la Conferencia General el 31 de enero de 1893. Cuando el pueblo de Dios humille su alma ante Él, y ahora miren lo que dice, buscando individualmente el Espíritu Santo de todo corazón, se oirá de labios humanos un testimonio como el que presentan las Escrituras. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. De ahí que el mensaje del cuarto ángel va acompañado de poder, va acompañado de la gloria de Dios. Pero ¿qué es esa gloria de Dios que va acompañada? ¿Cuál es esa gloria y ese poder que tiene el evangelio? Vamos a colocar nosotros una cita de la Biblia, que es la que nos va a ayudar para que nosotros podamos ver cómo es que la justicia de Cristo se relaciona con el ser humano para hacerlo un testimonio vivo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 24, la Biblia dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Noten que para recibir la justicia de Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y miraremos nosotros que ese poder, esa gloria que trae el evangelio, la encontraremos en una declaración de Apocalipsis capítulo 14 acerca de qué significa el darle gloria a Dios. Aquí utilizaremos el comentario de la Biblia de estudio para que nosotros miremos, comentando Apocalipsis 14:7, el qué significa dar gloria a Dios. Y dice la mensajera del Señor en manuscritos especiales, el número 16 de 1890. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Noten que ahí se nos da una declaración clara, firme y contundente. ¿Qué es dar gloria a Dios, hermanos? Es revelar el carácter de Dios en el nuestro. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos dando a conocer su carácter enfrente del Padre o enfrente del Hijo, y de igual manera dándolo a conocer a los semejantes, a otros hermanos, a otras personas. Así es como glorificamos a Dios, cuando nos presentamos y manifestamos su carácter de Él en el nuestro, y otros puedan ver ese carácter. Entonces se podrá decir de nosotros o de aquellos que alcancen esa justicia de Cristo, como dice en
el libro de Hechos en el capítulo 4 y el versículo 13, hablando de esa lluvia temprana que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Noten que estos dos hombres, Pedro y Juan, se les reconocía por su carácter que habían estado con Cristo, que Cristo estaba en ellos, que Cristo era la fuente de vida de ellos, que Cristo era el motor de su vida, que Cristo era el que los dirigía, que Cristo era el que los guiaba, que Cristo era el que dominaba su carácter, sus pensamientos, su forma de ser. Cuando yo leo todo esto, hermanos, yo me veo tan lejos de ese carácter. Yo me veo muy distante de ese carácter. Y conforme más analizo el carácter de Cristo, siento la necesidad más de la justicia de Cristo. Siento esa necesidad del poder del Evangelio en mi ser. Y a veces siento que no hemos avanzado absolutamente nada en todos estos años de adventismo, en todos estos años de cristianismo, cuando veo el carácter de Cristo. Por eso el Señor Jesús había dicho acerca de el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este testimonio de la mensajera del Señor nos dice, Jesús desea conceder la dotación celestial a su pueblo en gran abundancia. Están ascendiendo a Dios continuamente oraciones pidiendo el cumplimiento de la promesa. Y no se pierde ni una de las peticiones elevada con fe. Oraciones ascendiendo continuamente. ¿Están las vuestras entre ellas? Cristo ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando tras la ascensión de Cristo descendió el Espíritu según estaba prometido como viento poderoso que llenó totalmente el sitio donde se encontraban reunidos los discípulos. ¿Cuál fue su efecto de ese descender del Espíritu, de esa lluvia temprana? ¿Cuál fue el efecto? Convirtieron en toda plenitud a los apóstoles y de igual manera las palabras de los apóstoles salían con poder y grande gloria. Miles se convirtieron en un día. Ha sido nuestra enseñanza y anhelo que descienda un ángel del cielo a fin de que la tierra sea alumbrada por su gloria. Esa ha sido siempre nuestra petición y eso es lo que está registrado en la profecía y eso es lo que está registrado que iba a llegar y llegó. Ahora, ¿cuál será ese efecto? Tiene que producir el mismo efecto que produjo en los apóstoles y tiene que producirlo ahora en estos siervos que van a continuar con la predicación de los mensajes de los tres ángeles en compañía del cuarto ángel. Entonces dice la mensajera del Señor en el boletín de la Conferencia General del 1 de febrero de 1893. Entonces veremos una cosecha de almas similar a la que hubo en el día de Pentecostés. Así que encontramos, queridos hermanos, que Dios nos está haciendo la invitación para que recibamos ese mensaje del cuarto ángel,
para que recibamos ese fuerte pregón, para que recibamos esa lluvia tardía. Y ese mensaje tiene que hacer una obra en nosotros antes de que salgamos a predicar el mensaje del cuarto ángel. Tiene que hacer esa obra de reavivamiento y reforma de la verdadera piedad. O como dice la mensajera del Señor, de esa piedad primitiva. Esa piedad que el Señor realizará por el poder del Evangelio, del mensaje del cuarto ángel. De ahí que los que proclamen este mensaje irán por toda la tierra. Sus rostros estarán iluminados, llevarán la insignia de Dios, llevarán el carácter de Cristo, hablarán con palabras de denuedo, hablarán con poder y la tierra se maravillará, darán un buen fruto a 100 por 1. Sin embargo, este mensaje no es fácil. ¿Por qué? Porque aparte de que lleva la justicia de Cristo, la mensajera de el Señor nos va a decir que es un mensaje solemne también, que va a invitar a otros a que salgan de un estado. A los que lo van a proclamar, los va a invitar a que salgan del estado laodicense. Pero a los que van a recibirlo, los va a invitar a que salgan de una condición, de una ciudad. Miren lo que dice ahora la mensajera del Señor, los que reciban este mensaje. Pero ese ángel, el mensaje del cuarto ángel, no trae un mensaje dulce y suave, sino palabras calculadas para remover los corazones hasta lo profundo. Se representa a ese ángel clamando con poder y a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella. Eso es también parte del mensaje del cuarto ángel. Los que lo proclamen van a invitar a que el pueblo de Dios que está en Babilonia salga de ella. Por eso el mensaje del cuarto ángel es una repetición en parte también del mensaje del segundo ángel, donde dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahora miren que se representa a este mensaje del cuarto ángel como agentes humanos que van a salir a proclamar por todos los pueblos de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y están representados por este poderoso ángel. Y luego se nos hace la invitación: estamos dispuestos a cooperar con los instrumentos divinos en la proclamación del mensaje de ese ángel poderoso que ilumina la tierra con su gloria. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Queremos ser parte de este movimiento del cuarto ángel que va a proclamar con poder y gran gloria la justicia de Cristo y después va a proclamar el salir de Babilonia? ¿Estamos dispuestos a ser parte de este movimiento del cuarto ángel, de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, de proclamar ese poder que tiene el Evangelio para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, de nuestro mal carácter? ¿Estamos dispuestos a cooperar con estos agentes divinos? La respuesta es tuya. La invitación nos las está haciendo el Señor. Y así como el Señor le dijo a sus apóstoles que esperaran en Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu Santo, y entonces saldrían y predicarían el Evangelio de Cristo, recibirían dones para proclamar este mensaje,
tenía que haber una preparación, tenía que haber un asunto de cuentas, tenía que haber una armonía de carácter. Así de igual manera, tenemos que estar en estos momentos poniéndonos a cuentas con Dios, poniéndonos listos para recibir esa lluvia tardía y entonces salir a proclamar el mensaje del cuarto ángel en su orden. Primero, la justicia de Cristo, mostrarle a los demás que hay poder en ese evangelio, que Cristo tiene poder para transformarnos, para limpiarnos, para cambiarnos y posteriormente revertir ese estado laodicense y tener la justicia de Cristo, entonces salir y proclamar al mundo, a ese pueblo de Dios que está disperso en Babilonia, a que salgan de esa ciudad y que salgan de la condición babilónica y que se unan al remanente para proclamar las buenas nuevas del evangelio. Ese mensaje, querido hermano, ya comenzó, ya fue dado. Y cuando nosotros miramos haciendo una recapitulación, ese mensaje comenzó en 1888. Ese mensaje comenzó en la séptima trompeta. Ese mensaje vino después del comienzo del juicio investigador. Viene después del comienzo de la purificación del santuario. Viene después del comienzo del sellamiento. Está dentro del periodo de la examinación de los registros celestiales y viene después del comienzo del tercer ángel. Pero todos estos mensajes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, van unidos ahora, van unidos a proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Y gracias a Dios que para la proclamación de estos 4 mensajes unidos bajo la voz de sus siervos va acompañada de la lluvia tardía, va acompañada de ese poder que viene de lo alto. Para terminar, quisiera leerte este comentario que viene en la Biblia de estudio, que viene en el mensaje acerca de el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Miren lo que va a decir la mensajera del Señor hablando de ese carácter. Dice aquí: recorred el camino de Cristo. Los que son salvados deben recorrer. Vamos a mirar lo que dice aquí. Dice la mensajera del Señor: los que son salvados deben recorrer el mismo camino de Cristo, que Cristo recorrió. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El carácter debe formarse a la semejanza de Cristo. ¿A qué debe asemejarse nuestro carácter? Al carácter de Cristo. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice aquí: la cruz os eleva de las partes bajas de la tierra y os hace participar de una dulcísima comunión con Dios. Al llevar la cruz, vuestra experiencia podrá ser tal que podréis decir: yo sé que mi Redentor vive, y porque Él vive, viviré yo también. ¡Qué magnífica seguridad!
¿Te das cuenta, querido hermano, querido amigo, que nos están acompañando? El Señor quiere colocar su carácter en el nuestro. Lo logrará colocarlo en ti, logrará que su carácter permanezca en nuestras vidas. ¿Será que Él nos ayudará por medio de su Espíritu Santo, por medio de la lluvia tardía, a que su carácter quede estampado en nuestro ser y así al colocarse el sello del Dios vivo, sea colocado también su carácter? Pues Él te hace la invitación en esta noche. Si queremos ir en pos de Él, tomemos nuestra cruz y sigámosle. Y Él, la buena obra que comenzó, la terminará. Y seamos parte de este movimiento del cuarto ángel, donde Él enviará a sus siervos con poder y gran gloria a proclamar los mensajes del primero, del segundo, del tercero y el cuarto, que son para preparar a un pueblo para la venida de el Señor. Finalizaremos nuevamente recordando y meditando en estos himnos que lleva por título Salvador, a ti me rindo y cerca, más cerca de ti. Que el Señor te bendiga, no te olvides ir a buscar individual y personalmente esa comunión con Cristo y que sea Él tu pastor, tu líder, tu instructor, que sea Él quien te guíe y me guíe a esa Canaán celestial. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Bendiciones, queridos hermanos, y hasta pronto.